fin de semana dio comienzo una nueva temporada del Mundial de Rallys con el mítico Monte Carlo, con muchas incógnitas que resolver. Y los sustos no serían de rehogar, ya que empezarían antes de empezar el rally. Neville tendría un incidente en el shakedown del miércoles en la segunda pasada, rompiendo la suspensión delantera izquierda, donde lideraría Katsuta y harían el top 5 los 5 Toyotas en un tramo más largo que el shakedown del año pasado, de 4 km y 200 metros. Los Hyundai harían una prueba con neumáticos de invierno, o bien, mejor dicho, de clavos, en suelo seco, que harían hacerles ser de los más lentos de Rally 1, incluso más lento que los Lancia de Rally 2. El rally daría comienzo el jueves, con el típico bucle nocturno, en este caso la segunda y tercera etapa. Comenzó el primer tramo en baja altitud, entre Tudón y San Antonín, sobre una carretera estrecha que ascendía en la primera parte y descendía en los últimos kilómetros. Algunos pilotos ya marcarían la diferencia con sus elecciones de neumáticos. En carreteras estrechas y muy traicioneras por la lluvia, Ogier y Evans optarían por cruzar dos neumáticos slick super blandos y dos neumáticos de clavos, mientras que sus rivales mezclarían y cruzarían dos de clavos con dos neumáticos de invierno. Los pilotos de Toyota marcarían ya una gran diferencia en este tramo. Evans haría el scratch endosándole 5.06 a Oliver Solberg y 12 a Ogier. En Hyundai, por su parte, formó y había perdido 19.09 respecto al líder, y Thierry Neville volvería al discurso de no tener ninguna confianza, cediendo 43 segundos y solo fue noveno ya en el primer tramo. En el segundo tramo, ya en la noche, los pilotos se enfrentarían a un terreno rápido en los primeros kilómetros sobre asfalto húmedo, aunque ya no llovía, antes de adentrarse en unas carreteras más estrechas y sobre todo mucho más difíciles debido ya a la nieve y al hielo. Todos los pilotos llevaban dos ruedas de repuesto con neumáticos con clavos, por lo que pudieron disputar dicho tramo con 4 neumáticos de clavo, absolutamente indispensables para la parte final. Aún así, tuvieron que reducir mucho el ritmo debido a la carretera realmente deslizante. Solberg, absoluto talentazo en estas situaciones, logró una victoria que nos dejó todos con la boca abierta, metiéndole 31 segundos a Evans y 34.05 a un increíble John Armstrong. Ogier pagaría mucho en la condición de abrir pista y perdería más de un minuto respecto a Solberg y 38 frente a Elfyn Evans. Además del francés, tendríamos el primer enfado de la temporada, en este caso sobre las Hankook, tildándolas poco menos que de basura. En la general, Solberg tomaría el liderato, por 25.05 de ventaja sobre Evans y 1.03 sobre John Armstrong. Formó sería cuarto a 1.06 por delante de un discreto Sebastián Ogier. Pajar y Josh McKirlen, por su parte, se saldrían ya de la carretera, teniendo que abandonar ya el rally de Monte Carlo. En el último tramo llegaría la polémica, tramo que ofreció condiciones mucho más delicadas si cabe, pero practicables en cuestión de asfalto, y los pilotos pudieran volver a las configuraciones de neumáticos de la tarde, con dos neumáticos de clavos y algunos combinando los de invierno y los slicks super blandos. La primera parte era muy rápida y el final más técnico, con una visibilidad más que precaria debido a la niebla y por las bengalas de los espectadores. Ogier fue quien más se benefició con una niebla menos densa, firmando el mejor tiempo con 7 segundos de ventaja sobre Solberg y 10 sobre Neville. Evans cedería 25 segundos respecto a su compañero de equipo, mientras que Formó perdería alrededor de 40 segundos tras salirse de la carretera por falta de visibilidad a tan solo 3 curvas de meta. Las condiciones fueron tan malas que tras la llegada de los 7 primeros saldría la bandera roja cancelando la etapa de manera definitiva, solo habiendo marcado tiempo los 7 primeros de la general. Solberg así saldría líder de la primera jornada del rally, con 44 segundos de ventaja sobre Evans de cara a un viernes, que sería el día más largo y con la misma mala meteorología. La mañana del viernes se repetiría la tónica del jueves, un Solberg que hizo absolutos tiempazos con unos tramos realmente complicados con la nieve y el hielo, y que a pesar de un pinchazo lento en el quinto tramo nadie le tosería, ni tan siquiera un Elfyn Evans que estaría aguantándole el pulso relativamente. Por el contrario, Ogier seguiría sufriendo en las partes donde los neumáticos de clavos eran más necesarias, quedando a más de 1.40 de Solberg, y aunque recortaría la última etapa algo aún era más de medio minuto sobre Elfyn Evans. Por la tarde, con una pista húmeda pero ya limpia de hielo, sobre todo se cambiaron las tornas, y fue Ogier quien puso la directa. Solberg se mantuvo relativamente cerca del francés, aún así le bajó más de medio minuto a pesar del scratch del sueco en el primer tramo de la tarde. Peor aún fue para Evans, que estuvo en todo momento por detrás del francés, cediendo prácticamente toda la diferencia, quedando la distancia entre el galés y Ogier en tan solo 6,5 segundos.
El viernes de Neville fue como el de Hyundai, sin ritmo, sin lucha y no se le vio en toda la mañana, y lo único que atisbamos del Berga por la tarde fue un error justo en la última etapa del viernes, cuando al cortar mucho una curva se le giró el coche quedando atascado en una cuneta llena de nieve, cediendo más de 3 minutos, dejándole la cuarta posición en bandeja a un Formo que también sufrió problemas mecánicos, sin freno de manos, con problemas eléctricos, tuvo que hacer frente todo el bucle de tarde, aún así en cuarto puesto, más que dulce para el francés. John Armstrong siguió sorprendiendo y a pesar de volver a la realidad de M-Sport y de varios pinchazos y sustos, acabó sexto, siendo de largo el mejor Ford en su primer rally como rookie. El que sufrió de lo lindo fue Takamoto Katsuta, pinchazo por la mañana y sobre todo un toque en el primer tramo de la tarde le hizo al nipón sufrir sin dirección asistida prácticamente los 3 tramos, cediendo 10 minutos respecto al líder y quedando duodécimo en la general teniendo 2 días más a la remontada. Para cerrar el desastre de Josh McErlen, de nuevo tuvo una salida de pista tras salirse en el último tramo del día, en una horquilla derecha, cediendo de nuevo otros 10 minutos y teniendo que reengancharse por tercera vez consecutiva al Super Rally. Con esto acabaríamos el segundo día y llegaríamos al ecuador del rally, con un sábado más compactado y corto, donde se harían las diferencias por la mañana en un día donde se esperaba de nuevo mal tiempo, y en la tarde tendríamos el regreso de la especial del circuito de Mónaco. Sábado compactado, pero de largo, con la mañana más complicada de todo el rally. Mañana que prácticamente sería la que haría diferencia con solo la especial de Mónaco por la noche. Eso sí, con unas 3 etapas llenas de hielo y nieve que se parecería más a un Suecia que a un Monte Carlo, volverían a dar respiro tanto un Evans como un Solberg, que a pesar de una salida de pista en la última etapa de la mañana ganaría dicho tramo, metiendo más espacio a sus inmediatos rivales. Ogier, por su parte, volvería a ceder espacio y a no ir tan rápido en situaciones complicadas, aunque sí es verdad que fue el día con esta situación en la que más cerca estuvo de los dos de arriba. De hecho, se llevó el scratch del primero de los tramos. Si fue McErlen el día anterior el que hizo doblete de salidas de pista, hoy sería Sami Pagliari saliéndose a 1,5 km de la salida en el tramo 12, el último tramo serio del día. A falta de un especial de Mónaco que, salvo el propio espectáculo de las luces y la torrencial lluvia que cayó, no daría para más este penúltimo día, eso sí, con el scratch de Adrian Forma al final en casa. A falta de un Col de Braus y del Turini para cerrar un rally de Monte Carlo, el mejor probablemente de los últimos 20 años, con unas etapas además que se esperan por fin pasadas por mucha nieve y hielo. Como se suponía, por el pronóstico tuvimos unas primeras pasadas al Col de Braus y al Turini realmente difíciles, llenos de nieve y hielo, que se irían limpiando. En Rally 1 estaba todo visto para sentencia. Solberg y Evans seguían un paso más fuerte que un Ogier, que como dijera al final del jueves se veía sin opciones en estas condiciones, y así fue. En el primer bucle solo tuvimos un pinchazo de Neville a los 300 metros de empezar la etapa, tras golpear la acera que estaba al lado de una casa, teniendo que parar a cambiar neumático y posteriormente adelantándole un Adrian Formeau con mucho más ritmo. La limpieza de la pista haría que coches más lentos podrían dar la sorpresa, y así fue, con Matteo Fontana y con su Ford Rally 3 haciendo ambos scratch por primera vez en la historia por delante del reenganchado Johan Russell con el Lancia Rally 2, y luego ya vendrían todos los Rally 1, poniendo así además los 5 puntos y los puntos extra de la World Power Stage patas arriba. Tal era el descalabro que el primer Rally 1 era el de Evans a medio minuto del Rally 3 de Fontana con 2 pasadas por realizar aún. Con una pista más limpia, aunque con mucha trampa, aún tendremos la segunda pasada al Col de Braus, donde tendremos el tercer retiro en el mismo rally de un Josh McErlen resignado y de por desgracia un John Armstrong que estaba cuajando una tremenda actuación quedándose sin puntos a solo etapa y media del final. Unida a la retirada de Monster, al comienzo del día por fallos mecánicos, M-Sport decía adiós al monte antes del final del Turini. Otra que tendría un susto fue Katsuta, que fue a impactar en la misma zona de McErlen, pero que en este caso solamente lo saldaría con algo de chapa, mientras que Solberg haría un trompo en una de las últimas horquillas de la etapa. La mejora de la pista también haría algún milagro, pero en este caso fue Adrian Formeau y el propio Solberg quienes ocuparían las 2 primeras posiciones de la penúltima etapa. Ya en la World Power Stage, uno que dio como siempre hace todo por el todo fue Thierry Neuville, pero al comenzar la bajada después de coronar Turini, haría un trompo que le dejaría fuera de toda opción de sumar también en la Power del domingo. El que tiró y no falló fue el Finn Evans, llevándose de largo los 5 puntos de la Power Stage y la victoria de la última etapa por delante de un Solberg que le daba igual, porque se iba a convertir después de más de 50 años en dar la victoria a Suecia en el Rally de Monte Carlo, y hacer el 100% de victorias con el Yaris Rally 1 después de la de Estonia del año pasado. Eso sí, esta mucho más sufrida por el rally que es y las condiciones que han tenido durante los 4 días, siendo fácilmente el Monte Carlo más difíciles de los últimos 20 años. Cebollierra acabaría tercero, igual que el rally, para terminar un Monte Carlo realmente regular y comenzar una defensa del título bastante diferente como empezó la lucha del año pasado.
formó de nuevo sacando la cara por una Hyundai que parece no haber perdido aún el 2025 de vista. En WRC2 la victoria fue para un Rosell, pero en este caso fue para Leo y para de nuevo Citroën, que es la cuarta victoria consecutiva en esta categoría, mientras que Matteo Fontana no se llevaría el Super Domingo, pero sí que rascaría puntos en un domingo histórico para el piloto italiano. Solberg es el primer líder del año y le tocará abrir pista a mediados de mes en Suecia, con 4 de ventaja sobre Evans, 12 sobre Ogier y 13 sobre Adrián Formo. Bueno, pues una vez hecho ya nuestro resumen de este Rally de Monte Carlo 2026, os voy a dejar mis decepciones y mis mejores, ¿no? Los mejores o los peores de este rally. Yo creo que las decepciones son relativamente sencillas. Mi primera decepción, irónicamente, es Ogier, a pesar del tercer puesto. Creo que esperábamos más de él, vale que el rally ha sido como ha sido, pero en ningún momento hemos visto a este Ogier con el cuchillo entre los dientes y que pasase por encima del resto, con toda la experiencia que tiene Ogier. En estas condiciones lo normal hubiera sido ver a un Ogier por encima del resto, y hemos visto a un rookie, incluso a un Evans, que el año pasado no pudo con el propio Ogier, pues bastante lejos. De hecho, hay que recordar, el ganador Oliver Solberg le mete más de 2 minutos. Pocas veces hemos visto esta diferencia de Ogier con el ganador, siempre y cuando no hubiera tenido ningún abandono, ningún incidente, cosa que además no ha tenido Ogier. Ha perdido 2 minutos por puro ritmo, y es lo que realmente me ha decepcionado de Sepp en este comienzo de temporada. Veremos qué va a hacer Sebastián Ogier en lo que queda de temporada. Ya sabes que como mínimo va a hacer 10 rallies, y ya tenemos lista de inscritos en Suecia y no va a estar. Dudo que también esté en Kenia, con lo cual yo creo que volveremos a verle en Croacia, en Canarias. En Canarias ya lo tuvimos el año pasado. Veremos si hace Croacia, que vuelve al Mundial de Rallys después de un parón de un año. Pero desde luego no es la defensa del título o esa búsqueda de un nuevo campeonato de la mejor manera posible, eso desde luego. En la segunda decepción es Thierry Neuville. Un Neuville que muchos pensaban que íbamos a ver un Neuville siempre luchando después de ser campeón del mundo en el año 2024. No lo tuvimos así, probablemente es la peor defensa de título que hemos tenido en el Mundial de Rallys de largo, la que hizo Thierry Neuville, a pesar de que sí ganó en Arabia Saudí de aquella manera, poco menos que al resto no se quedaron embarazados de milagro, y Neuville, pues a base de no tener problemas, pues ganó el rally, como también le pasó en 2024. En 2024 ganó 2 rallies, por lo que gana el título en mayor parte es por ser regular y no tener ni fallos de él ni fallos del coche. Entonces, pues me sigue pareciendo el Neuville y la Hyundai incluso de 2025, y ya tienen que seguir espabilando, porque hemos visto una Hyundai en general muy lejos de los Toyota, y se ve muy claramente de que vamos a poder, probablemente tengamos un 2025 en la Copa Toyota que tuvimos en 2025. Veremos si, por ejemplo, cuando vayan ahora a Suecia con Lappi, que es un piloto muy especialista en rallies rápidos y además de nieve, prácticamente como si estuviera en su casa. Pero pinta feo para los coreanos en este último año de reglamento. Y por último, la tercera decepción eran para los grandes favoritos de Rally 2, que han sido los Lancia. Sí es verdad que como coche da la sensación de que tienen un coche muy rápido, al menos lo que es en situaciones de asfalto. Veremos cuando vayan, por ejemplo, en grava. En nieve no lo vamos a saber, porque en Suecia no va a ir ni Nicolai Griffin ni Johan Rosell, pero sí es verdad que nos han dejado con muchas dudas sus pilotos. Rosell, teniendo en cuenta que hasta que ha ganado su hermano este Monte Carlo, las otras 3 victorias habían sido de él con Citroën, y hombre, que choque y rompa una suspensión en la primera etapa del primer día de la manera más absurda, porque además no había sido ni por una placa de hielo ni nada, era en la zona del primer tramo donde todavía estaba húmedo de la lluvia, pero no había hielo ni nieve. Es bastante decepcionante. Y luego tuvimos un Nicolai Griffin, otra vez quizás pues el Griffin que conocemos siempre, muy al límite y cometiendo 2 errores pues que le mandó básicamente al barro, ¿no? Le hemos tenido desaparecido las 2 oportunidades además en el domingo de hacer la machada a los Lancia, de hacer 2 scratch para la marca ya en el primer rally de debut, que hubiera sido bueno para los italianos. Pues llegó Fori con un Rally 3, el amigo Matteo Fontana, y se lo quitó. Además fueron las 2 scratch, primero y segundo, ambos pilotos, con lo cual de fin de semana realmente para olvidar. Y veremos pues eso, cuando vuelvan, si no están en Suecia, dudo mucho que estén en Kenia, con lo cual imagino que les veremos otra vez aquí en Europa, en Croacia y en Canarias. Y los mejores, yo creo que son 3 también bastante sencillos, la verdad. Son 3 barra 3,5.
Mateo Fontana por la Machada. Esta es la primera vez en la historia que no solo hace un Scratch un Rally 3 en el Mundial de Rally, sino que además lo hace 2 de manera consecutiva. Oliver Solberg, o sea, debutas ya como tal de manera oficial, como piloto oficial, en el Monte Carlo más difícil que hemos tenido en mínimo 2 décadas. Y le metes casi un minuto a Elfyn Evans y más de 2 minutos a Sebastián Ogier. Es que poco se puede decir. Igual creo, por cierto, que leí en Dirtfish que igual a lo que hizo Marcus Gronholm con Ford, que es ganar las 2 primeras pruebas en un debut de una marca. Si es verdad que no era el debut en su categoría Gronholm, ni muchísimo menos. O si no me equivoco, fue en el año 2006. Y Oliver Solberg ha hecho lo mismo, pero además prácticamente como rookie. Si es verdad que estuvo en 2021-2022 con Hyundai, pero con la marca japonesa. Debutó el año pasado con Estonia ganando y ha debutado esta temporada ya a tiempo completo ganando y muy bien, y demostrando el talentazo que tiene y que sabíamos que tenía Oliver Solberg en este Monte Carlo tan difícil y a la gente a la que ha ganado. Y por último, Evans ya formó. Evans, por intentar dar lucha, que en algunos momentos hemos visto el mejor Evans del principio del año pasado, y un Adrian formó pues porque, como ocurrió el año pasado, aunque no logró el podio, hemos tenido al Formó pues que da la cara, es el único en dar la cara por una Hyundai que sigue absolutamente perdida. Si le sumamos que no tienen tercer coche, prácticamente, porque además me pones a Hayden Paddon, que no es especialista como tal en asfalto, con un rally además con esta dificultad, deberías de haber puesto por Dani Sordo, con la experiencia que tiene. Te queda un Neville que sigue, no sé, sigue en estado comatoso de aquel título que consigue en 2024 y que desde 2025 a ese Thierry Neville le perdimos, y que un coche, el i20, sigue muy lejos del Yaris Rally 1. Y lo malo es que ya llegan tarde porque les quedan 13 rallies y además también tienen que estar con la mirada a largo plazo porque en el 2027 entran coches nuevos, con lo cual les va a seguir salvando mucho Adrian Formó. Sí es verdad que el año pasado no dio la realidad porque también tenía esa Tanak que en la mitad de la temporada también la salvó él, y que lo que no pudo ganar fue por problemas mecánicos también del coche, y porque muchas veces Formó tuvo que hacer hombre de marca, incluso retirarse para darle puntos a Tanak o a Neville, como por ejemplo pasó en Finlandia. Pero Formó me da que va a ser más que nunca el piloto que va a sacar las castañas del fuego a la marca coreana. Ya pueden espabilar porque no solo tienen que mirar para el 2027, sino también cerrar un 2026 y un reglamento pues que se les atraganta en sus 2 últimos años. Espero que os haya gustado. Os espero en la previa del Rally de Suecia, ya por a mediados del mes de febrero, con el estreno de Martin Cesc, con Ford. Recordar que vuelve Lorenzo Bertelli, que ocupará, entre comillas, la posición de Seb Ogier, que no lo vamos a tener, y que, por supuesto, vamos a tener 5 españoles, entre ellos a nuestro Alejandro Cachón, con el Yaris Rally 2. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos, espero que os haya molado. Recordad dejaros un like, un suscribirse y un comentario también de lo que queráis de este rally y de alguna cosilla a lo mejor que se me haya quedado en el tintero, y os espero en el próximo vídeo. Chao, chao.